Hola, buenos días. Es un gusto para mí saludarlos desde Chillán, desde los que están muy al norte y también en el sur. Y qué bueno es que a través de la tecnología podamos estar juntos este día. Te animo, si estás viviendo un tiempo quizás difícil, complejo, presionado por diversas cosas en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de enfermedad, te animo a que esta mañana tu corazón sea revitalizado con la presencia de Dios luego de esta adoración, luego de escuchar este mensaje, que la Escritura nos pueda animar a cada uno de nosotros en lo que estamos viviendo. Te bendigo de verdad, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te invito a que podamos orar juntos para que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo a entender lo que Él nos quiere comunicar. Oremos. Ven Espíritu Santo, ven Señor, ven Dios, ven Señor, que tu presencia pueda fluir, que tu presencia pueda obrar más allá de mi persona, de mis imperfecciones, de mi humanidad. Abre nuestros oídos, Señor, nuestros oídos del alma, nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos entender lo que hoy tú nos quieres enseñar. Oro por cada miembro de esta iglesia, desde los niños hasta los más adultos, que tu presencia pueda ser nuestro sustento en este tiempo y el ancla donde poder afirmar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Francisco nos habló de la comunidad en la sociedad, y nos habló en el libro de Efesios y cómo tenemos este llamado a permanecer. Hoy vamos a continuar con la carta a los Efesios y quiero leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23 y te pido que tú me puedas seguir. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al reconocerlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hoy vamos a tratar de entender cómo somos llamados a ser una comunidad de esperanza. Dios nos llamó a su comunidad, es lo primero que debemos entender. El libro de Efesios, en los primeros versículos, dice que Él nos escogió, dice que Él nos adoptó y dice que Él nos llama hijos. Antes, tú y yo estábamos en tinieblas, estábamos en pecado, estábamos apartados, estábamos con nuestra vista entenebrecida, no entendiendo esta revelación del amor del Padre a través de Jesucristo, de la redención de Jesucristo a través de su sangre, de la resurrección de Jesucristo y de esa resurrección en nuestra vida a una nueva vida. No la entendíamos y estábamos perdidos en eso. Y en el versículo 1-3 dice Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O sea, además de recordarnos la palabra que somos amados, que somos aceptados, que fuimos escogidos, además nos recuerda que somos bendecidos. Y es tan importante
este concepto, esta idea de ser bendecidos. Es tan importante esa realidad de entender que somos bendecidos, porque eso nos diferencia. Cuando digo nos diferencia, no digo que nosotros seamos mejor que otros. Al contrario, digo que por gracia somos bendecidos, por gracia somos distintos. Porque antes estábamos en ese error en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Pero hoy día somos distintos. Esa es la diferencia. Hoy día podemos ver y somos bendecidos de tener esta apertura a entender esta relación con Jesús, a entender esta relación con el Padre a través de Jesús. Somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Si hoy día estás viviendo un momento difícil, si estás presionado por distintas cosas emocionales, físicas, familiares, laborales, económicas, ¿sabes qué? Hay una verdad y tú eres bendecido, tú eres bendecida. Esa es una verdad, la cual debe permanecer en nosotros, sellada en nuestra alma. Somos bendecidos, somos bendecidos. Recuerda esa escritura, recuerda ese texto. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Comienza a orar esa frase, soy bendecido, soy bendecido. No como una ley de atracción, ni como un amuleto, ni como una cábala, sino hazlo en fe, hazlo declarando esta verdad. Soy bendecido, no merezco, pero soy bendecido. Dios, además de recordarnos que Él nos llamó de tiniebla a la luz, Dios nos llama a vivir en esperanza. ¿Qué es la esperanza? Debiéramos definir qué es la esperanza. Esperanza es fe en el futuro. Eso es esperanza. En nuestra mente la fe y la esperanza son realidades similares. La fe está compuesta por esperanza, por ese esperar el futuro, por ese esperar el bien en el futuro. Esa es la esperanza. Lo contrario a esperanza es la desesperanza. Y pareciera que estuviéramos en medio de esta sociedad más relacionados con la desesperanza que con la esperanza. Sobre todo en este tiempo donde abundan los mensajes en las noticias de desesperanza, de dolor, de enfermedad. Cuando tú escuchas a la gente, está mala la cosa, está mal esta cosa, está mal el gobierno, está mal la economía. Todo eso infundido, todo eso que nos llega puede depositar desesperanza en medio nuestro. La Biblia también dice en 1 de Pedro 1:13, y voy a pedir que lo puedan buscar ahí en su Biblia, 1 de Pedro 1:13. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Miren, lo interesante aquí de este versículo es que Pedro nos hace un llamado a vivir inteligentemente. Pedro nos dice que podamos ceñirnos en inteligencia. Hay otra versión que dice, cíñanse para la acción. Es como cuando alguien usa una ropa muy suelta para poder correr. Es como cuando alguien usa una vestimenta incómoda para realizar un ejercicio. Dice, cíñete, ajústala para poder correr, ajústala para poder moverte. Pedro hace un llamado a que tengamos esperanza. Dice, sean inteligentes. Dicen, tengan dominio propio. ¿Sabes qué? El dominio propio se refiere a ser sobrios. Estar ebrio es perder la conciencia de tu alrededor, es perder la conciencia de cómo te mueves, de lo que está sucediendo. Eso es estar ebrio, ¿ya? Pero estar sobrio es estar alerta, es estar evaluando correctamente lo que está pasando, es ver claramente lo que está sucediendo. Cuando Pedro dice,
tengan esperanza. Está diciendo, sean inteligentes, estén alerta, tengan dominio propio, evalúen bien la situación. Lo que el apóstol quiere decir, no se adormezcan, no se influencien con cosas tóxicas que puedan afectar su esperanza, que puedan afectar su fe en el futuro. Y aquí vuelvo a Efesios, capítulo 1, versículo 18. Volvemos a Efesios donde dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pablo diciendo lo mismo que Pedro, pero Pablo se lo está diciendo a Efesios. Y dice, pido que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuando hablamos del corazón, no hablamos del músculo, porque sabemos que el músculo tiene una función, está más o menos ubicado en esta parte, tiene una función de bombear, ¿cierto?, nuestra sangre y purificar en todo el proceso del torrente sanguíneo. Y ese es el corazón. Pero cuando tú y yo decimos, me duele el corazón por esta situación, ¿cierto? No me refiero al corazón, nos referimos al alma. La Biblia nos enseña que el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestra voluntad. Podemos estudiar que somos cuerpo, alma y espíritu, y el alma es quien aloja nuestras emociones. Hay un salmo donde escribe David y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y hay varios salmos que hablan mucho del alma. ¿Por qué? Porque los salmos están cargados de esa emoción, de esa relación, donde hay salmos que te llevan a la alegría extrema, al gozo, ¿cierto? Y hay otros que están muy tristes, que están muy mal. Hay uno que dice que David estaba muy triste, dice, parece que caballos han pasado sobre mi cuerpo, sobre mis huesos, etc. Son expresiones de la emocionalidad desarrollada en el alma. Cuando aquí el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Lo que él está queriendo decir, pido que su alma sea iluminada, pueda despertar, pueda dejar de estar en tinieblas y pueda ser iluminada. ¿A qué? A la esperanza, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y aquí quiero detenerme un momento referente al alma y quiero decirte que muchas cosas que afectan nuestra alma vienen de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros, en los contextos donde nosotros estamos. Muchas veces la opresión que puede sentir tu alma referente a cosas difíciles es donde estás en el contexto o lo que escuchas en tu contexto. Hoy que estamos en esta era de pandemia, en estos meses, en estos años de pandemia, que se nos ha desarmado todo, existe mucho flujo de información. Y la pandemia nos ha empujado a consumir contenido. A todos nosotros nos ha empujado más a las pantallas, a consumir contenido en distintos dispositivos, la televisión, el teléfono, el computador. Y sabes que mucha de la información que fluye es información equivocada, es información verdadera, pero muy, muy, muy terrible, es información que lleva a confusión también. Y muchas veces cuando tú y yo abrimos nuestros canales para recibir esa información, comenzamos a sentir algo aquí que nos aprieta el pecho. No sé si te ha pasado, pero cuando tú empiezas a ver que hubo portonazo aquí, hubo portonazo allá, que sacaron 5 jóvenes con pistolas, se acercaron, dispararon, mataron a un bebé, que son cosas terribles, y tú lo empiezas a escuchar reiteradamente, sin duda va a venir un sentimiento de temor al salir de tu casa, sin duda. No podemos negar la realidad, esa es la realidad. Pero también nosotros somos responsables de saber qué escuchamos y cuánto lo escuchamos. Sin duda, al escuchar las noticias de la cantidad de infectados y la gente que está falleciendo por el COVID-19,
sin duda, al escuchar eso, nuestro corazón se puede llenar de temor. Cuando salió que los niños estaban contagiándose, a todos los papás nos dio un susto al escuchar. Y a mí en los grupos del colegio, en el grupo del trabajo, llegaban videos que los niños, etc. Y comienza a generarse toda una nube alrededor tuyo que comienza a llenarte de desesperanza. ¿Por qué razón? Porque la esperanza es la fe de lo que va a venir. Y la desesperanza es lo contrario. Es lo contrario. El apóstol le está diciendo a Efesios: oro para que sus ojos puedan ver. Quizás en este tiempo los ojos de tu alma han estado un poco entenebrecidos, han estado en medio de una neblina. Todos vivimos valles en esta vida, en este recorrido. Todos hemos vivido tiempos de estar así. Quizás este tiempo te ha tocado a ti. Y quizás este mensaje es para decirte: oro para que los ojos de tu corazón, los ojos de tu alma vuelvan a ser iluminados en la esperanza. Una de las formas que nosotros podemos permitir que la esperanza prevalezca y sea avivada es de dos formas. Lo primero es que tú cierres los canales de comunicación que te traen malas noticias. Hay un proverbio que dice: el justo no tendrá temor de malas noticias. Y justamente cuando nosotros nos llenamos de malas noticias, cuando empieza el temor. Puedes soportar una o dos malas noticias, pero imagínate todos los días escuchando malas noticias. Quizás los programas de televisión no debieran llamarse noticias, ¿cierto? Debieran llamarse malas noticias por todo lo que nos traen. Entonces tú, lo primero que debes hacer, yo lo primero que debo hacer es cerrar los canales de comunicación. Aquellos que traen malas noticias, mala información a mi hogar, malas noticias a mi mente. Debemos nosotros como padres, y aquí te lo digo como alguien que está luchando con esto y trabajando en esto, debemos cuidar lo que nuestros hijos ven, nuestros hijos preadolescentes ven, nuestros hijos adolescentes están mirando. ¿Sabes que es muy importante cuánto rato pasan frente a la televisión? Cuánto rato pasan invirtiendo tiempo en las pantallas. Eso es muy importante y a la vez es muy difícil controlar esos tiempos. Pero son canales de comunicación que pueden influenciar. Si nos influencian a nosotros, imagínate a las mentes más pequeñas. Entonces debemos aprender a vivir en esta realidad de controlar lo que entra a nuestra mente. Y lo segundo que debemos hacer es llenarnos. ¿De qué cosa? De la luz. La luz está en la Escritura. La Escritura nos recuerda en Efesios, dice: ustedes son amados, ustedes son hijos, ustedes han sido llamados a una esperanza, ustedes son apartados de las tinieblas a la luz, ustedes son hijos del Padre amados. Y saben, esas verdades necesitamos recordarlas a nuestra mente. Si estás en desesperanza, si dices: no sé cómo enfrentar estas cosas en mi vida, no sé cómo llevar esta intimidad en mi vida, porque muchos de nosotros, aún en nuestra intimidad, estamos luchando con cosas que solo nosotros y Dios conocemos, que solo tú y Dios conocen. Y en esa intimidad es cuando necesitamos nosotros llenarnos de luz para entender qué significa esta esperanza. Y el tercer punto que quiero mencionarte es el llamado a la esperanza que nosotros tenemos. El Salmo 147, el Salmo 147, si lo pueden buscar ahí en su Biblia. Salmo 147, 10 y 11 dice lo siguiente: el Señor no se deleita en los bríos de caballo o en las fuerzas del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. El versículo dice que Dios no se agrada de la fuerza que nosotros podamos colocar, no se agrada de la fuerza que nosotros podamos poner
en querer ser más espirituales, querer ser más apegados a la verdad, no se alegra únicamente en ese esfuerzo basado en mi fuerza, en mi logro. No se trata de eso el camino del Evangelio. ¿Sabes qué? El cristianismo es la iniciativa soberana del actuar de Dios y su voluntad llena de gracia para salvarnos. Y en segundo lugar, somos nosotros como hombres teniendo esperanza en su obrar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Dios siga obrando en nosotros, que Dios ha obrado y obrará en nosotros. Recuerdo hace unos años atrás cuando fueron las conferencias de la Viña en San Bernardo, y recuerdo que había un hermano de Estados Unidos compartiendo un mensaje de Abraham y el pastor Javier fue el intérprete. Y recuerdo que él contó la historia de su vida y cómo había vivido cosas difíciles y lo basó en la historia de Abraham, también de ese recorrido que Dios lo llamó, le dijo, deja tu tierra, tu parentela donde yo te mostraré, pero Dios no le dijo el lugar. Y la enseñanza se trataba del recorrido. Para mí fue tan revelador entender que el camino del Evangelio, que el camino de mi vida, no es un fin donde tú vas a llegar, no es un final donde tú dices, llegué a este lugar, llegué, construí esta iglesia, discipulé a esta gente, logré hacer esto. No es un fin, es un camino. Es un camino, es un recorrido, este camino del Evangelio. Y nuestra esperanza está basada en lo que Dios hace día a día en nuestra transformación. Lo que Dios hace día a día. Esa es mi esperanza. Lo que Dios está haciendo en mí y lo que hará. Lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad y lo que hará. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Él dijo, ustedes ahora son mis hijos. Ustedes ahora son adoptados. O sea, me pertenecen a mí. Y como buen padre, yo tendré cuidado de ustedes. Y esa es nuestra esperanza, que como buen padre, Él tiene cuidado de nosotros. Y que en ese poder del Espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo poder puede obrar en ti y en mí el día de hoy. Somos llamados a esta esperanza. En Efesios 6:14 también dice que tenemos que ceñirnos con la verdad. Y es tan importante que cerremos los canales de comunicación equivocados y que nos llenemos de luz, porque los canales de comunicación equivocadas o de malas noticias nos van a llenar de desesperanza. Pero en cambio, la verdad de la Escritura, los textos bien interpretados, cuando nosotros usamos bien la palabra de verdad, trae luz a nuestra alma. Si hoy has estado viviendo tiempos difíciles, un poco confundido, un poco luchando con aquellas cosas de la carne que te han tirado, te han arrastrado, te han llevado a desenfocarte, hoy día hay un llamado a tener nuevamente nuestra vista limpia, nuestra vista mirando la luz, nuestra vista llenándonos de la esperanza adecuada. Si hoy, no sé, quizás vives solo, quizás te ha tocado este tiempo solo, quizás eres una pareja de adultos mayores que ya dejaste a tus hijos criados, tienes nieto y no los has podido ver durante tanto tiempo. Y sin duda has estado triste, sin duda hay momentos de aflicción y dices, ¿esta cosa cuándo pasará? ¿Sabes qué? Cierra los canales equivocados y llénate de esperanza. ¿Sabes qué? Como decía Francisco la semana pasada, únete a la comunidad de esperanza. Únete a través de los grupos pequeños. Únete a las reuniones. Es necesario estar juntos y llevar juntos este camino para que nuestra esperanza no se apague. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Dios sigue obrando en nosotros, que ese poder es real, que ese poder y que esa obra de Dios es real, es ahora. Y es tan increíble que es ahora aquí en mi casa, si es ahora ahí en tu casa. Si hay alguien de tu casa que está en desesperanza, es momento de parar y poder tomar un tiempo de oración
para quitar la desesperanza y sembrar esperanza. Es necesario volver a estas verdades. Es necesario que nuestra alma se limpie de las cosas que no nos llenan de esperanza. Todo este sistema de temor frente al enfermarnos, al caer en un hospital, de poder fallecer, que sin duda está pasando, pero cuando esto viene y nos presiona, nos quita del confiar en que Dios tiene un plan con nosotros, en que Dios tiene un plan y que nosotros estamos unidos a ese plan y que Él cuidará de nuestra vida, que Él podrá guardarnos en este tiempo. Y si nos toca caminar por ese sendero, si nos toca llevar quizás ese camino de enfermarnos y pasarla muy mal, o quizás de estar sin trabajo, o quizás de que se nos acabe la economía, que la economía caiga en un hoyo, si nos toca transitar ese camino, ¿sabes cuál es la esperanza? Que Dios no nos va a dejar, no nos va a dejar, y que aún en medio de ese dolor será utilizado para purificar nuestra vida y para también transformar nuestra vida. Hoy, la enseñanza del primer capítulo de Efesios es: no dejes que tu alma se llene de desesperanza. Somos una comunidad de esperanza para comunicar esperanza a otros, pero nosotros debemos ser vigilantes y responsables con lo que entra a nuestra alma. Es un desafío muy importante, pero tan necesario en este tiempo donde escuchamos tantas cosas. Quiero orar por ti a esta hora. Quiero animarte a través de una oración. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre la iglesia San Bernardo y por donde está en distintos lugares de Chile. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Te necesitamos. Espíritu Santo, que nuestra alma sea iluminada con la esperanza de que el futuro está en tus manos, papá. Que tú eres nuestro Padre, que tú nos adoptaste. Que esa verdad es una realidad, que tenemos bendición en los lugares celestiales porque tú nos aceptaste, porque tú nos abrazas a vivir en esa esperanza. Confiad, confiad, confiad. La Biblia dice que Él, el que vive por siempre, el eterno, que fue ayer, que soy, que es mañana, el que volverá, Él tiene nuestra vida en sus manos. Si tú estás sola en este tiempo, oro por las mujeres que le ha tocado vivir sola este tiempo. Oro que puedan ver al Espíritu Santo como su compañero, como su apoyo en este tiempo. Oramos por esas mujeres que sean llenas de fuerza, que sean llenas de vigor. Si quizás tú eres una persona mayor, no has visto a tus nietos, quizás te ha tocado solo este tiempo, te has llenado de temor, pensando, ¿qué más puedo ver en mi vida? Y esto tan extraño que nos ha sucedido y te has llenado de desesperanza. Oro que venga a ti esperanza. Oro por libertad en las almas de aquellos que hoy han tenido los ojos nublados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro que tu presencia fluya, Espíritu Santo. Llena nuestra vida y nuestra comunidad de esperanza, para llevar esperanza a otros afligidos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar esta mañana y te invito a seguir conectado. No fuiste creado para vivir este tiempo solo. Eres parte de una comunidad de esperanza, una comunidad de fe. Animémonos, escuchémonos. Conéctate con alguien, llámalo y dile cómo estás y escucha. Escuchémonos unos a otros. Atentos a todo lo que viene en la fundación. Viene un tiempo donde vamos a poder llevar esperanza a otros. Vamos a poder llevar un plato de comida también a otros. Recuerda esa campaña. Es muy, muy importante que todos estemos unidos en este tiempo y poder llevar esperanza. La esperanza de que Dios
sigue obrando en nosotros, seguirá obrando en medio nuestro. Que Dios les bendiga.